En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestras inteligencias y a defendernos del mal. Haz que cada cristiano, bajo tu inspiración, sea testigo de Cristo con la palabra y la acción. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestras inteligencias y a defendernos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Gloriosa Santa Elena, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ya en el tercer día de la novena, en este tercer día del retiro. Este domingo tiene la particularidad de que ya esta mañana en la Eucaristía hemos iniciado la lección con un pasaje de la segunda lectura de la misa de hoy. Ayer por la tarde tomábamos la primera lectura, ¿sí? Lo que les animo a que lo podamos trabajar, ¿eh? Además de estar en la transmisión de la misa, extraemos el trozo donde está la proclamación del Evangelio y la predicación, y está publicado allí en el canal de YouTube también para que lo puedan tomar y poderle escuchar quienes no pueden seguir la misa en el horario o no han buscado la misa, ¿eh? Hasta ahora van 5 puntos, 2 el viernes a las 4 y la misa, 2 ayer a las 4 y la hora de la misa, y esta mañana ya está el primero, si bien no sé si ya está subido al canal de YouTube, pero está en la misa de esta mañana. Y así haremos todos estos días, ¿no? En la Eucaristía nos permite también tomar la liturgia de la palabra para ese momento de oración que queremos hacer con la palabra de Dios. Y entonces, tomando ahora esta lección, vamos a otra vez entrar en un pasaje del Antiguo Testamento. Les recuerdo, ayer de tarde fue en la misa, Hechos de los Apóstoles, 1 del 1 al 11. Esta mañana fue la carta de Pablo a los Efesios, ¿no? Allí en Efesios 3 del 17 en adelante, 1:17. Y hoy, a la noche de la misa, vamos a ver el Evangelio de Mateo, ¿sí? Estamos en la solemnidad de la Ascensión. Pero ahora vamos a tomar un pasaje del profeta Isaías. Si tienen la Biblia, les pido que lo busquen, Isaías 5, del 1 al 7. Es una alegoría. El escritor sagrado, en este caso el profeta, usa una imagen para describir una realidad. En este caso, una realidad de Dios, un sentimiento de Dios para con su pueblo. Él llama la alegoría de la viña o del poema de la viña. Yo se lo voy a leer. Tomamos Isaías 5 del 1 al 7. Voy a cantar en nombre de mi amigo el canto de mi amado a su viña. Mi amigo tenía una viña en una loma fértil, la cavó, la limpió de piedras y la plantó con cepas escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó un lagar. Él esperaba que diera uvas, pero dio frutos agrios. Y ahora,
Habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, sean ustedes los jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Si esperaba que diera uvas, ¿por qué dio frutos agrios? Y ahora les haré conocer lo que haré con mi viña. Quitaré su valla y será destruida. Derribaré su cerco y será pisoteada. La convertiré en una ruina y no será podada ni escardada. Crecerán los abrojos y los cardos, y mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Porque la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación predilecta. Él esperó de ellos equidad y hay efusión de sangre, esperó justicia y hay gritos de angustia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es una alegoría conocida del profeta Isaías. Ayer también tomábamos este pasaje conocido de Ezequiel. Vamos como tomando contacto con esas páginas de la Sagrada Escritura breves, pero que contienen mucho cuando uno de pronto se pone a rezarlas. Porque la lección divina regala eso al corazón, al que ora, que cuando uno entra en un texto, de pronto siente que se sumerge en toda la Sagrada Escritura. Es como que entra por una veta y se sumerge en el mar, ¿no? Uno tomando un texto, en este caso el de Isaías, uno podría escuchar resonancias de tanto que la palabra de Dios o la Sagrada Escritura nos testimonia de Dios, ¿no? Comienza esta alegoría como un canto de amor. Si uno leyera solo hasta el versículo 2, hasta el versículo, hasta el versículo 2, pero sin terminarlo, describe como la ternura de un amado, de un amante que selecciona y cuida lo que ama. ¿Sí? Y de pronto el profeta permite que salgan esas palabras tan duras. Esperaba que diera uvas, pero dio frutos agrios. Si ustedes recuerdan, en el Viernes Santo, cuando rezamos la Pasión en la noche, el Vía Crucis, no nos pudimos encontrar, pero lo hicimos. En un momento después del Vía Crucis hicimos una oración que se llaman los improperios. Los improperios son una oración que la Iglesia recoge en la liturgia, está dentro del misal, que canta de alguna manera como un poema muy similar a esto, donde el himno primero relata lo que Dios hace por su pueblo, y de pronto Dios le pregunta a su pueblo: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Y una de las intervenciones que hace allí, en esa muy bella oración, es esto: ¿por qué yo, si tanto te cuidé, me devolviste la amargura de la hiel en la cruz? ¿No? Aparece la imagen de la viña es el pueblo de Dios, somos nosotros, que cultivada con cepas selectas, plantas escogidas. Judá es la parte escogida, es de las tribus de la que descendería el Mesías, ¿no es cierto? Sin embargo, quien fue elegido, o la cepa elegida, cuidada, plantada, cuando llegó el tiempo de dar frutos, los dio amargos. Y entonces esta alegoría la Iglesia nos la permite leer en la Pasión. Nosotros, cuando nos preparábamos para llegar a esta novena, citábamos aquello del perfume que exhala el
el frasco cuando se rompe, ¿no? Pero el suave perfume de Cristo, es un cristiano, ¿no? Pero también aparece en Pentecostés, que también nos ayuda a poder rezar esto, es que cuando acontece el Espíritu Santo, ya lo vamos a meditar estos días, ¿no es cierto? Pero simplemente para que nos ayude a rezar esto, en Hechos 2, allí al comienzo. Después de que los apóstoles reciben el Espíritu Santo, salen del cenáculo y predican, ¿cuál es la experiencia que hacen quienes le escuchan? Les dicen, estos están ebrios. Y Pedro dice, no estamos borrachos, son apenas las 9 de la mañana. Pero uno, sin embargo, podría decir, y así es como la tradición de la Iglesia, la tradición espiritual lo ha conservado, habla de una embriaguez, que es la embriaguez del espíritu, que se convierte en sobria, se le llama sobria embriaguez, que es la embriaguez del Espíritu Santo, que haciendo sobrios, ¿qué quiere decir sobrio? La sobriedad significa el hombre vigilante, el hombre que sabe dónde tiene puesto su corazón y los deseos de su corazón. Es el que no deja que los deseos le desboquen el corazón, pero sin embargo su sobriedad no le impide vivir la experiencia de la locura del amor por Dios, donde parecen que se exponen a la muerte cuando declaman la verdad y denuncian el mal, cuando llaman al pecador a convertirse y enfrentan a los enemigos del Evangelio sin cobardía. Viven una sobriedad sobre sí mismos, pero parecen ebrios cuando se vuelcan sobre los demás. Y entonces aparece la sobremedida del Espíritu Santo en aquellos que, en verdad, cultivados por el Señor, dejados que el Señor les cultive, el Espíritu les hace sobreabundar en lo que pueden dar. ¿Cómo es esto que yo puedo estar haciendo esto? Yo soy re frágil. ¿Cómo es que una Santa Inés, Santa María Goretti, San Tarcisio, cómo es que Santa Jacinta y San Francisco Marto pudieron soportar lo que soportaron? ¿Por qué prefirieron el martirio, Santa Inés o Santa María Goretti, siendo tan niñas y tan frágiles? ¿Por qué se atrevieron a enfrentar a sus verdugos? Porque tenían la sobria embriaguez, el Espíritu les hacía ir más allá de sus fuerzas. Entonces, cuando recemos esto, y el texto nos haga pensar en las muchas veces en que el pueblo de Israel y nosotros hemos respondido con frutos amargos, también debemos dar gracias por los frutos que sí recogió el Señor de su viña a lo largo de 2000 años. El Espíritu Santo ha hecho sobrios y ebrios, o con sobria ebriedad, a muchos que nos han precedido, que han mostrado con su vida o han mostrado un tenor de vida que no calza en los parámetros de una humanidad normal, como el mundo la mide. Cuando dice no seas exagerado, ¿cómo vas a ir a misa todos los días? Pero ¿cómo es que vas a perdonar tantas veces al que te hace mal? ¿Cómo vas a volver a perdonar a esa persona? ¿Cómo vas a volver a confiar? ¿Y cómo es que te dedicas tanto tiempo a esas cosas de tu trabajo espiritual, de la virtud, del bien espiritual del otro, de la evangelización? ¿Cómo es que todo eso que el mundo no entiende solo lo da el Espíritu Santo? La sobria ebriedad o la sobria embriaguez. Son sobrios consigo mismos, pero parecen desmedidos con los demás y son felices. Entonces la alegría de los santos, ¿sí? Los que tienen para con los demás tanto tiempo y tanta fuerza y no por eso dejan de luchar consigo mismos. Entonces, este pasaje hay que leerlo unido al Salmo 79, en los versículos del 9 al 20,
donde la alegoría se prolonga. Dice, tú sacaste de Egipto una vid, le preparaste el terreno, echó raíces y llenó toda la región. Y ahí viene la descripción que hace también Isaías. Y yo me salteo y voy al versículo 15. Vuélvete, Señor de los ejércitos. Observa desde el cielo y mira, ven a visitar tu vid, la cepa que plantó tu mano, el retoño que tú hiciste vigoroso. Este salmo canta la suerte de la viña, dejada a merced de sus infidelidades. Dios permite que el pueblo padezca. Al pueblo de Israel ahí eso le sucedió. Muchas cosas que nos suceden a nosotros también tienen que ver con responsabilidades de infidelidades nuestras. Hoy se hace absoluto lo relativo y se relativiza lo absoluto. Sí. Hoy se dicen, esto no se discute, pero es porque lo piensa él. Algo que es relativo. Pero hacen relativo lo absoluto. Entonces la vida, vamos a ver si hay que cuidarla desde la concepción. Pero después, si hay que seguir tomando una medida o no en el orden temporal, acá mando yo, y eso es absoluto. Y los cristianos corremos el riesgo de ser sumisos a esas medidas absolutas que traen consigo la relativización de lo absoluto, que es la vida humana en el vientre de una mamá, se relativiza, pero las medidas para cuidar la salud física se hacen absolutas. ¿Cómo es eso? Y eso sucede porque no siempre los cristianos tenemos lucidez para darnos cuenta de nuestra escondida infidelidad, ¿no? Cuando no somos capaces de dar a luz los frutos de verdad que el Espíritu quiere dar en nosotros. ¿Qué quiere decir el Espíritu de verdad? Vivir la condición que tenemos. Entonces el Señor tal vez nos tenga que reprochar como a su viña. ¿Por qué me das el fruto amargo de tu cobardía y tu pasividad? ¿Por qué me das el fruto amargo de tu negligencia y de tu frialdad? El Señor podría decírnoslo. Y al ladito de eso, el Señor podría decirme gracias por aquellos frutos de santidad que aún hoy sigues dando, ¿no? Pero este Salmo 79 tiene 3 versículos, el 4, el 8 y el 20, que repite como una plegaria de la asamblea que reza el Salmo y dice: Restáuranos, Señor de los ejércitos, que brille tu rostro y seremos salvados. Restáuranos, Señor de los ejércitos, que brille tu rostro y seremos salvados. Dios no hace en boca del profeta esta alegoría para decir, ya me deshice de mi viña. No, no, no. Vamos a mantener lo que decíamos el primer día de la novena, con Éxodo 3, ayer Ezequiel 37 y hoy Isaías 5. Dios toma la iniciativa y el protagonismo. Dios toma la iniciativa. Dios es protagonista en la historia con su pueblo, pero en ese protagonismo de Dios hay un rol del pueblo que Dios no lo va a suplir. Entonces, el Espíritu Santo es ese restaurador, ¿no? Es el que está en la creación y es el que estará en la restauración. No lo olvidan nunca. Es el que colmó de su presencia a la Virgen Santísima y es el que va a colmar de su presencia a la iglesia, a la viña, para hacerla capaz de dar esos frutos de los que por sí mismo o por sí misma no supo dar. Los apóstoles no fueron suficientemente valientes al momento de permanecer junto a Cristo. Restáuranos, Señor de los ejércitos. Es la plegaria que hace el Salmo 79 y que la podemos hacer nuestra oración en la lección. Entonces, la alegoría de la viña es algo preciado a lo que se le dedica mucho. Eso es lo que muestra primero. Y de pronto Dios dice, a ver, ponte como juez entre mi viña y yo. ¿Qué debería hacer yo con ella? ¿Recuerdan ustedes cuando le presentan a Jesús a una mujer, a la pecadora, a la adúltera, y lo ponen a Jesús como juez? ¿Sí?
¿Qué tenemos que hacer con esta mujer a la que encontramos adúltera, en adulterio? Y entonces Jesús le traslada a ellos, le transfiere a ellos: el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Primero lo ponen al Señor en el medio. Señor, dinos qué debemos hacer con ella. El Señor no se deshizo de su viña. Ahora puso el juicio en el corazón de los hombres, ¿no? Y muchas veces, nosotros, ignorando nuestro pecado, decimos que hay quienes merecen un castigo de Dios, como aquellos hombres que le trajeron a la mujer pecadora. Pero en cuanto el Señor les fregó en la cara simplemente su condición: el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Y entonces en el medio estaba la viña. ¿Qué haríamos los hombres si el Señor nos diera a nosotros la administración de su justicia? ¿Quién de nosotros se vería librado si no fuera por su misericordia del castigo merecido? Y entonces el Señor se vuelca sobre su viña y le dice: vamos, cavaré otro año más y el año que viene dé los frutos que mi Padre espera de usted. Y el Espíritu Santo vuelve a darse a nosotros en cada confesión, en cada Eucaristía, en cada oración con la palabra de Dios. Ahora, al considerar esto, bueno, también nosotros proponernos: bueno, es tiempo de dar el fruto. Es tiempo de que el Espíritu Santo nos encuentre a nosotros disponible para esos frutos. Y entonces aquí viene otro pasaje de Juan 15, del 1 al 8, y que relata Juan 15: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Él es la vid. Nosotros somos sus sarmientos. Y entonces ya el Señor no solo la pone a la viña frente a sí, Él también es parte de la viña. Él vino a ocupar ese lugar, a hacerse con nosotros también el objeto de los cuidados de Dios, porque Dios es el viñador, su Padre. Pero Él vino para que nosotros, sus sarmientos, diéramos los frutos, ¿no? Ustedes van a leer allí que dice Jesús: permanezcan en mí, el que permanece en mí dará muchos frutos. Y en ese dar fruto sigue estando Dios podando, sí. Sigue Dios cultivando de una manera que esa vid pueda ser aún más fecunda. Pero si el sarmiento se separa, ese sarmiento se seca y se tira. La savia que alimenta a los sarmientos es la que brota de la vid, que es Cristo. Y la savia es el Espíritu Santo. Lo dice Jesús allí en el mismo Evangelio de Juan, en Juan 7, 37. El que tenga sed, venga a mí y beba. Versículo 39 se refería al Espíritu que debían recibir los creyentes en Él. Y con estos textos poder rezar la alegoría de la viña y aprenderla de memoria, esos versículos que llamen la atención, leer el Salmo 79, repetirme, saborear lo que el Señor vaya diciéndole a mi alma. Leer lo que dice Jesús, que acaba diciendo: yo soy la vid, darán frutos si permanecen en mí. Vengan y beban, nútranse de la vid. Y otra vez, ¿no? ¿Dónde está Dios dándonos el Espíritu Santo? Los sacramentos, la Sagrada Escritura, el magisterio, la oración, ¿no?
vengan y beban. Y para terminar este día, estamos hoy pidiendo el don del consejo. Hemos estado rezando, pidiendo estos días el don de consejo. Hemos pedido el don de la sabiduría, el don de entendimiento y el don de consejo ahora. ¿Qué pedimos cuando pedimos el don de consejo? El don de consejo es esa acción del Espíritu en nosotros que nos ayuda a discernir aquí y ahora qué es lo que más nos conviene en orden al fin último para el cual somos creados. ¿No? Es esa aplicación, de alguna manera, aplico al aquí y ahora por la acción del Espíritu Santo. Los criterios para poder yo ahora darme cuenta de esto, en qué medida me sirve para alcanzar mi fin sobrenatural. Los que han hecho ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, es el don que actúa en el tanto cuanto. El tanto cuanto de San Ignacio, principio y fundamento. Y allí están dos banderas. ¿Sí? Donde darme cuenta que es en verdad lo que aquí ahora para mí es mejor y más conveniente para el cielo, que después se acaba en 3 binarios. Para los que han hecho ejercicio, tal vez esos nombres les signifique algo, tanto cuanto, 2 banderas y 3 binarios. El don de consejo juega en el momento crucial de mis decisiones. El tanto cuanto. Tanto esto me ayuda para ir al cielo, lo elijo. Tanto me impide ir al cielo, lo dejo. Y vamos a tomar hoy, dentro de la terapia del Espíritu Santo con nosotros. Ayer veíamos lo de la gastrimargía, la comida, ¿no? El orden, la templanza en el comer. Hoy vamos a considerar la terapia del espíritu en cuanto a la lujuria. Que le llamamos nosotros la castidad. Cuando yo les digo la terapia del espíritu es porque considero que el Espíritu Santo viene a sanar al hombre entero, no solo el alma, también el cuerpo. Hay enfermedades o hay sufrimientos causados en las personas que provienen del desorden moral, de su vida desordenada, y que acarrea para la persona o para los que o para otros, ¿no?, efectos. Entonces, o consecuencias, ¿no? La terapia de la lujuria quiere decir que el espíritu puede sanar la raíz de nuestros deseos. Y está muy unida a la terapia de lo que ayer considerábamos. Al orden en el comer, hoy, está en el orden de esta enfermedad o esto que es también para el alma, ¿sí?, una herida que le inflige el tentador, ¿no? El pecado original, como consecuencia, el tentador se sirve de ello para seguir queriéndole quitar al corazón del hombre su deseo de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo juega esta terapia en nosotros? Porque ¿qué es lo que quiere quitarle el enemigo al corazón? Que el hombre viva para Dios. Parece una respuesta muy simple, pero que si uno no lo tiene tan claro, uno es muy fácilmente engañado. Porque ¿qué quiere decir que uno viva para Dios? No es que uno vaya a misa el domingo, además. No es que uno sea más o menos bueno, más o menos bueno. Sí, también eso, ¿no? Sino que el poder purificar la raíz de sus obras. Que cuanto emprenda, que cuanto decida, que cuanto diga o calle, que a donde vaya o no vaya, lo que vista o no vista, lo que emprenda o no emprenda,
esté motivado por la pureza del corazón que busca agradar a Dios, que vive de cara a Dios. La figura del alma esposa de Cristo ayuda a comprender esto. Cuando San Pablo habla de la castidad conyugal, habla de la figura de el esposo y la esposa como Cristo y su iglesia. Podríamos decirlo también de toda alma con Cristo. Toda alma es esposa de Cristo. El alma no ha de permitir que un deseo que no sea digno de su esposo se arraigue en su corazón. Uno dice, pero ¿cómo se hace si el corazón está herido profundamente en ese deseo? Y es allí donde está el trabajo de la terapia espiritual sobre la lujuria. No has de pretender que no sea solicitada tu carne, sino has de darle a la carne que sea solicitada por las cosas del cielo. Porque naturalmente nosotros tendemos, y esas son las pasiones. La pasión es esa capacidad de responder a un estímulo. No esperes que tu pasión sea estimulada por lo que le atraiga hacia las cosas bajas, sino dale al alma, y por ello mismo a la carne, que se ejercite en el deseo y en la búsqueda de las cosas más altas. Este es el secreto del trabajo en la terapia sobre la lujuria. No basta con la defensa, no basta. He de pedir la pureza del corazón y la pureza de la carne, sí. En Gálatas 5, del 22, ahí 23, los frutos del Espíritu Santo, apréndanlo porque ahí está también esto. Pero no basta con que yo defienda, tengo que acometer. ¿Qué quiere decir eso? Pedir el don del Espíritu Santo, de la pureza, de la castidad. La castidad es la virtud que ordena la sexualidad de la totalidad de mi persona según mi vocación particular. La castidad en el matrimonio es de una manera, la castidad del soltero, la castidad del consagrado. La castidad es integrar esa sexualidad a la totalidad de la persona, al modo como ha de vivirlo cada uno. Pero en todo se da lo mismo. ¿Sí? Debes hacer que esa pasión, desordenada por el pecado original, no debe ser anulada, sino que ordenada a su verdadero objeto para el cual fue creada. Porque la terapia no es anular las pasiones, sino servirse de las pasiones. Y en aquello mismo, en lo que tantas veces el enemigo obtiene victoria en nosotros, obtenga ahora su derrota. ¿De qué manera? Cultivando en el corazón y en la carne el deseo de las cosas más altas. El trato con las cosas espirituales tiene que ser asiduo. Tiene que ser asiduo a la oración. Tiene que ser perseverante el ayuno. Debe haber vigilias. O sea, uno debe aprender a permanecer en la presencia de Dios. No huir de ello porque me es fastidiosa. Me es fastidiosa porque yo tengo muy sobada la carne. Por eso me es fastidiosa la vigilia. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a buscar siempre lo que me es más cómodo, donde hace frío el calor, donde hace calor el frío, cuando tengo sueño recostarme, las comidas ponerles todo el sabor que pueda. Eso es sobar mi carne. Por eso las medidas ascéticas, de comer la comida como se te sirva, permanecer a veces despierto un poco más de lo que tu carne te pide, levantarte más temprano de lo que no quisiera tu carne. Como decíamos ayer, come un poco menos de lo que tendrías ganas. Haz un día o 2, 3 de ayuno por semana, como quieras. ¿Por qué? Porque la carne sobada, o sea, el estar siempre consintiendo a la pasión del placer carnal, hace que el deseo crezca más de esas cosas. Entonces la terapia está en que el corazón trate lo que quiere amar. Y lo trate realmente, ¿saben? También la carne. Las buenas amistades, las buenas lecturas, los buenos ambientes, las buenas conversaciones. Por eso la castidad no admite en ningún caso ni la simulación
ni la insinuación, ni el doble sentido. Nunca. Porque eso también vicia, eso también ensucia. ¿Por qué? No es bueno para el deseo del corazón los ámbitos de fiestas oscuros, sin luz, con músicas a altos decibeles, con vestimentas deshonestas, con comidas excesivas. Por esto, la terapia que viene a restaurar en nosotros la salud en esta herida, en esta enfermedad, implica estas decisiones. Pedir el don del Espíritu Santo, cultivar el trato con los bienes espirituales más altos, amarlos y desearlos, pero amados y deseados porque tratados. En casa no se escucha música, ni se ha de mirar televisión, cosas que no sean dignas de la gloria de Dios. No asistiremos a fiestas, no usaremos modas, o no hablaremos modos que contradigan esa honestidad en la que debemos custodiar nuestra intimidad, la pureza de nuestro corazón, la solicitud de nuestra pasión. ¿Por qué? Porque mientras no se le solicita, o en todo caso, lo que le solicita va afianzando esa pasión. Si le solicitan las cosas bajas, la pasión se hace atractiva a las pasiones bajas. Si es atraído por los bienes más altos, la pasión se ordena a bienes más altos. Por eso los santos son apasionados. Los padres del desierto dicen que el alma ha de amar, un casado ha de amar a Dios con la misma pasión con la que se entrega a su esposa. Miren la imagen que usa. Pero esa pasión por la esposa es pasión ordenada por el amor a Dios. Porque el esposo y la esposa han de amarse también en Dios. No es mala la pasión que acaba en la complacencia sensible de esa pasión sexual, cuando está en el orden querido por Dios, dentro del matrimonio, donde no se busca por sí misma, sino que acompaña el orden natural de los esposos que se entregan el uno al otro. El fin es la unión, la consecuencia que viene ligada es el disfrute de la pasión. Y así en el orden de aquel que vive castamente su soltería, su viudez o su consagración. Ordena toda esa capacidad que le da la pasión al apostolado, al servicio, a la caridad. Y ejerce una paternidad y una maternidad espiritual, con las fuerzas con las que la entregaría a sus hijos de la carne. Descubrir esta dimensión de la virginidad, de la castidad en la virginidad, de la castidad en la conyugalidad, de la castidad en la viudez o en la soltería, es descubrir una potencia muy grande. Es ordenar las fuerzas hacia un bien y un fin mucho más alto, mucho más grande. El consejo, el don de consejo, viene a ayudarnos a decidir sobre estas cosas. Por eso que esto también nos sirva para poder rezar este día y pedir el don del consejo y que el Señor nos cure de el Espíritu Santo venga a curarnos de este fuego de la pasión desordenada. La pasión no debe anularse, la pasión es una capacidad de acción que actuará según aquello en lo cual la alimentes. Les doy 3 textos si ustedes quieren. Mateo 5 del 27 al 29. Mateo 5 del 27 al 29, Marcos 7, 21 y 22. Y si quieren leer allí lo de Pablo cuando habla de Cristo y la esposa, Efesios 5, del 25 al 33. Vamos a tomar esta horita de oración. Hoy en la misa de la tarde volveremos a tener otra lección, para los que quieran irlo guardando. Para los que ya hayan recibido la oración, vamos a rezar juntos la secuencia de Pentecostés. Y los que hoy asistan a la misa, recuerden que el cancionero que yo les entregué también es el que estamos usando. De aquí tomamos las canciones de la misa.
Vamos a rezar juntos la secuencia. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua de trabajo. Brisan las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Y del canto 2 hacemos el estribillo. Ven hoy a nuestras almas, infúndenos tus dones, soplo de Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Gloriosa Santa Elena, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.